Joseph Stalin, el terror soviético. Joseph Stalin fue sin dudas un dictador despiadado. Con su ejército rojo derrotó a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es la guerra más grande de toda la historia por sí sola. 80% de todas las muertes de soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en el frente de Europa Oriental contra el ejército rojo de Stalin. Esto hizo que la Unión Soviética lograra extenderse y controlara prácticamente toda Europa del Este, al mismo tiempo que alcanzó el estatus de superpotencia industrial y militar, ya que al inicio fue solo una nación exclusivamente agrícola, relativamente pobre y atrasada en materia tecnológica. Pero estos logros tuvieron un precio vergonzoso, puesto que por la inclemente represión política de Stalin, al menos 20 millones de soviéticos terminaron muertos. Y es que se trató de un régimen brutal que permaneció más de 2 décadas en el poder y que solo terminó con la muerte del líder. Según el antiguo calendario juliano, aplicado en el imperio zarista ruso, la fecha de nacimiento de este infame líder soviético sería el 6 de diciembre de 1878. Sin embargo, Stalin se inventaría una nueva fecha de nacimiento, el 21 de diciembre de 1879, y esta sería la que el pueblo soviético conocería por años. Algo parecido hizo también con su apellido paterno, el cual cambió por el mítico Stalin, que en ruso vendría significando hecho de acero. En este video detallaremos a fondo los orígenes y evolución de este líder soviético, cuyo nombre sigue despertando controversias, incluso después de décadas de la caída de la Unión Soviética. Los orígenes de Stalin. Joseph Stalin nació con el nombre de Losef Vissarionovich Dugashvili. Su fecha de nacimiento en el vigente calendario gregoriano se ubicaría el 18 de diciembre de 1878. Es originario de Gori, un pequeño poblado situado en lo que hoy es Georgia. Losif fue el tercer y único hijo sobreviviente del zapatero Vissarion Zuzgashvili y de Yekaterina Geladze, la bandera llama de casa. Los 2 anteriores hijos de la pareja habrían muerto a los pocos meses de nacer. Con pocos años de edad, el pequeño Losif habría escapado junto con su madre de los habituales maltratos de Vissarion, un hombre alcohólico y violento. Este, sin embargo, no desistiría en buscar reconciliarse con su esposa. Intentó contactarla en diversas ocasiones y le enviaba dinero de vez en cuando. Yekaterina y su hijo pasaron los siguientes años mudándose con frecuencia y viviendo casi en la pobreza, hasta que en 1886 se establecieron en el piso superior de la casa de un sacerdote ortodoxo, Cristoforo Sharkviani. La mujer presionó al clérigo para que le enseñara el idioma ruso a su hijo, algo necesario para poder inscribirlo en la escuela. Yekaterina era profundamente religiosa y deseaba que su hijo algún día lograra convertirse en un influyente sacerdote de la iglesia, por lo que se dedicó a trabajar incansablemente hasta reunir el dinero suficiente para la matrícula de la escuela eclesiástica de Gori. El joven Losif hasta ese momento había crecido hablando únicamente georgiano y no aprendió a hablar el ruso sino hasta después de los 8 o 9 años de edad. No obstante, mantendría su acento georgiano por el resto de su vida como estudiante. Ya en la escuela, demostró poseer una inteligencia y memoria sobresalientes, además de que empezó a desarrollar su afición por la lectura. Aprendió a hablar ruso tan rápido que logró graduarse de la escuela básica en tan solo 1 año. Sus profesores lo elogiaban por su alta disposición a ser el supervisor de la clase. La mayoría de sus compañeros no lo toleraban debido a su actitud retraída y malhumorada, seguramente producto de los problemas familiares que vivió por tantos años, sumado a los abusos que los otros niños del pueblo le habían hecho pasar. Fue un niño enclenque y sufrió muchos padecimientos en su infancia. La viruela, por ejemplo, le dejó cicatrices faciales que lo acomplejaron de por vida. A Losif le fue bastante bien en la escuela, destacó en todas sus materias, especialmente en estudios religiosos y geografía. Aprendió a hablar griego y mejoró notablemente su ruso. Tan bueno fue su desempeño académico, que no pasaría mucho tiempo para que la escuela lo absolviera de pagar la matrícula anual y le brindó una beca mensual. Su padre se molestó mucho cuando se enteró de que estaba en la escuela. El zapatero quería que su hijo siguiera su camino y aprendiera su oficio. En enero de 1890, Losif fue accidentalmente arrollado por un carruaje, evento que le dejaría una leve deformidad en el brazo izquierdo que lo exoneró de participar en la Primera Guerra Mundial. Fue su padre quien se encargó de pagar sus cuidados y en cuanto sanó, se lo llevó consigo para que ejerciera de aprendiz de zapatero en la fábrica donde trabajaba. La madre no estaba contenta con esa decisión e hizo todo lo posible para hacerlo regresar a la escuela.
Al poco tiempo, Losif regresó a sus estudios, pero su padre desistió de seguir contactándolo y de enviarles dinero a él y a su madre. En 1894, con 16 años, se graduó de enseñanza media. Estuvo entre los mejores de su generación, con notas excelentes en sus exámenes de estudios bíblicos, eslavo eclesiástico, ruso, griego, georgiano, geografía, caligrafía y cantos eclesiásticos. Solo en aritmética le calificaron con muy bueno, en vez de excelente. Gracias a ello, consiguió ganarse una beca en el Seminario Teológico de Tiflis, una de las mejores instituciones educativas del Cáucaso. En esa época, en ese seminario se iba a preparar para el ministerio, pero el destino tenía otros planes para él. Primeros años como revolucionario. Hasta 1896, Losif había sido un alumno ejemplar. Empezó a leer y a interesarse extensamente en la literatura secular rusa y europea. Había adquirido un conocimiento básico de historia mundial y en sus informes educativos se le posicionó como el quinto con las mejores calificaciones del seminario. Era igual de creyente que su madre. Iba a todos los servicios religiosos y hasta cantaba en el coro de la iglesia. Fue la tragedia de Yodinka, ocurrida en mayo de ese año, durante la coronación del zar Nicolás II, en Moscú, lo que hizo que su fe tambaleara y con ello brotaron las dudas sobre sus motivaciones para convertirse en sacerdote. Una multitud de más de 1000 personas había muerto pisoteada en las festividades siguientes a la coronación, debido a una mala planificación del evento y a la negligencia de las autoridades. La opinión pública rusa se volvió muy hostil hacia el nuevo zar y al sistema imperial, especialmente los georgianos, que ya de por sí se sentían resentidos con el gobierno zarista. El conformismo que hasta ahora había mostrado el joven Losif fue completamente barrido en esas olas de rabia radicalista, por lo que terminó uniéndose a grupos de estudio secreto, opuestos al gobierno zarista y que apoyaban a que Georgia se independizara de Rusia. Muchos de sus compañeros en el grupo, por no decir todos, abrazaban ideas marxistas y tenían por objetivo fomentar un sistema político socialista. En 1899, los directores del seminario decidieron finalmente expulsarlo por difundir puntos de vista subversivos e ideas extremistas, por lo general, opiniones abiertamente en contra del gobierno. Después de dejar el seminario, no regresó a Gori, sino que trabajó por un tiempo como tutor privado y después como empleado en el observatorio de Tiflis. Este observatorio era un lugar usado para reuniones secretas del Partido Laborista Socialdemócrata, al cual Losif apoyaba y con el que empezó a colaborar. Pronto se convirtió en un agitador político clandestino. Llegó a participar en diversas manifestaciones antigubernamentales y huelgas laborales. En el año 1901 se unió de manera oficial al Partido Laborista Socialdemócrata y se dedicó a tiempo completo a la causa revolucionaria. Adoptó el alias de Kova, en honor a un héroe georgiano ficticio similar a Robin Hood. No tardaría mucho en pararse al ala más extremista del movimiento, los denominados bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Al ser militante, Kova se involucró en diversas actividades delictivas, cuyas ganancias ayudaban a financiar al partido. También participó en diversos congresos marxistas en diferentes ciudades de Europa. Se reunió por primera vez con Lenin en Estocolmo, Suecia, entre los años 1905 y 1906. El periodo de agitación política interna en el Imperio ruso era cada vez más convulsivo. Kova terminó arrestado en diversas ocasiones. Algunas veces lo encarcelaron y otras lo exiliaron a Siberia. En un punto, decidió cambiar su alias a Stalin. Cada vez que lo encarcelaron o exiliaron, logró escapar, y gracias a documentos falsificados y a la ayuda de sus camaradas de partido, regresaba a Rusia para continuar su trabajo en la clandestinidad. Recaudó dinero para el partido a través de robos, secuestros y extorsiones. Finalmente, después de su regreso de un congreso en Viena, Austria, la policía secreta del zar lo atrapó y lo exilió al pueblo lejano de Turuhansk. Allí permaneció confinado hasta la llegada de la Revolución Soviética. La revolución y el ascenso al poder de Stalin. En febrero de 1917, cuando se completó la caída definitiva del gobierno zarista, Stalin se dirigió a Petrogrado, el nombre que tenía en ese entonces la ciudad rusa de San Petersburgo, y allí esperó hasta la llegada de Lenin, quien se encontraba exiliado en Suiza. Durante un breve lapso, los revolucionarios bolcheviques estuvieron a favor del gobierno provisional mixto que se había formado. Pero en abril del mismo año, Lenin denunció a sus opositores de corrupción interna. Al final de varios enfrentamientos, los bolcheviques se hicieron con el control del gobierno en la denominada Revolución de Octubre.
Stalin, aunque tuvo un papel pequeño en los preparativos que habían desembocado en la Revolución de Octubre, siempre permaneció en el Consejo del Partido Bolchevique y durante los siguientes 5 años de Guerra Civil Rusa, continuó ascendiendo a rangos cada vez más altos dentro del partido, ejerciendo tanto en buró político como en el organizacional. Al terminar la Guerra Civil, algunas regiones del antiguo imperio, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, lograron conformarse como estados soberanos. El resto de los territorios se consolidaron como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Lenin, quien valoraba muy positivamente la capacidad que Stalin había estado demostrando como político y solucionador de problemas, lo nombró secretario general en 1922. La Unión Soviética bajo el mando de Stalin. El puesto de secretario general terminó por clasificar a Stalin como el hombre más poderoso de la Rusia soviética, solo por debajo de Lenin. Consecutivamente, Stalin nombró aliados leales a él en designaciones astutas que consolidaron aún más su poder. Cuando era obvio lo que había estado haciendo, ya era demasiado tarde. Lenin, quien se encontraba gravemente enfermo, no pudo recuperar el control que Stalin poco a poco le había estado arrebatando. Después de la muerte de Lenin, en 1924, Stalin finalmente eliminó a cada uno de sus rivales. Al tomar absoluto control del Partido Comunista, mediante intimidación y extorsión, logró ganar la lucha de poder y se convirtió de facto en dictador de la Unión Soviética. Renombró Petrogrado a Leningrado en honor a su difunto líder y tutor, aun cuando Lenin dejó expreso en sus testamentos lo descontento que Stalin lo tenía. Incluso llegó a recomendar su destitución del cargo de secretario general del partido. A finales de esa misma década, Stalin puso en marcha un plan de desarrollo intensivo que se centraría en lograr el control gubernamental de toda la economía. El gobierno forzó la colectivización de la agricultura, tomando el control de todas las granjas, y los agricultores que se negaran a cooperar con las órdenes del líder serían fusilados o enviados al exilio como reprimenda. Esta colectivización forzada condujo a una hambruna generalizada en la nación, la cual terminaría matando de hambre a millones. Stalin gobernó con un aterrador control totalitario que eliminaba sin piedad a cualquiera que se le opusiera, al mismo tiempo que instauraba un culto hacia él. Su gobierno controlaba cada uno de los medios de comunicación. El pueblo solo se enteraría de lo que él decidiera que debían enterarse. Le otorgó poderes especiales a la policía secreta y animó a los ciudadanos a espiarse unos a otros. Algunas ciudades fueron rebautizadas en su honor. Hizo que los libros de historia se reescribieran para darse un papel más destacado en la revolución y mitificar todos los aspectos de su vida. Fue objeto de obras de arte, literatura y música que le halagaban. Hasta incluyó su nombre en el himno nacional soviético. Stalin nunca vaciló en enviar cientos de miles de personas a los campos de trabajos forzados denominados Gulag. Durante la segunda mitad de la década de 1930, estableció la Gran Purga, una serie de campañas diseñadas para limpiar al Partido Comunista, ejército y a otras partes de la sociedad soviética, de aquellos a quienes Stalin consideraba una amenaza. Al enterarse de que su madre estaba gravemente enferma, Stalin decidió visitarla por última vez el 17 de octubre de 1935. Sin embargo, no se presentó en su funeral. Un aliado crucial en la Segunda Guerra Mundial. En 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Stalin y el dictador alemán Adolf Hitler firmaron el Pacto de No Agresión, y confiando en que los alemanes cumplirían con el tratado, Stalin procedió a encontrar maneras de anexar partes de Polonia y Rumania, así como de recuperar el antiguo control ruso de los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. También lanzó una invasión de Finlandia, con resultados no muy satisfactorios. En los siguientes 2 años, Stalin había ignorado las constantes advertencias de los estadounidenses y británicos, incluso las de sus propios agentes de inteligencia, sobre la posibilidad de una invasión alemana, para la cual los soviéticos no estaban preparados. Así fue como en junio de 1941, Hitler rompió el pacto que había firmado años atrás e inició la Operación Barbarroja, un plan de invasión que tomó desprevenido al líder soviético. Stalin no podía esconder la angustia que le hizo pasar la traición de Hitler, por lo que, avergonzado, se terminó aislando en su oficina durante varios días.
dejó un vacío de poder que nadie en el Partido Comunista estaba dispuesto a llenar. Para cuando recuperó su determinación, los ejércitos alemanes ya habían ocupado toda Ucrania y Bielorrusia, y su artillería se encontraba rodeando Leningrado. La invasión alemana significó fuertes bajas soviéticas en muy poco tiempo. Todo parecía perdido, pero la llegada del invierno truncó los planes alemanes de terminar la invasión. Los soldados alemanes no venían preparados para un clima de ese estilo, a diferencia del Ejército Rojo, que estaba bastante acostumbrado a batallar con temperaturas extremas. Stalin aprovechó la situación y contraatacó con ferocidad a las desmoralizadas tropas alemanas, anulando las esperanzas de Hitler de ganar la batalla en Moscú. La Operación Barbarroja terminó con la retirada del ejército alemán el 5 de diciembre de 1941. Durante los meses que duró el rodeo alemán, Stalin dirigió una política defensiva autodestructiva. Demolió cualquier suministro o infraestructura soviética que pudiera beneficiar al enemigo. Al año siguiente, el ejército soviético se encontraba liberando a los países de Europa del Este del yugo nazi, incluso antes de que los aliados occidentales montasen una ofensiva oficial contra Alemania. A medida que avanzaba la guerra, Stalin participó activamente en las principales conferencias aliadas. Su voluntad y sus habilidades políticas le permitieron mantenerse en el bando aliado, sin la necesidad de abandonar su visión de una nación soviética en expansión. En febrero de 1945, durante la conferencia de Yalta en Crimea, Stalin se reunió con los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, Roosevelt y Churchill, respectivamente. Liberó con sus tropas soviéticas a la mayoría de los países de Europa del Este. Stalin se encontraba en una posición fuerte para negociar. A estas alturas, los británicos y los estadounidenses ya sospechaban de las intenciones expansionistas del líder soviético y querían evitar a toda costa su participación en un Japón de posguerra, aun cuando habían acordado anteriormente entrar en guerra en bloque contra el Imperio japonés una vez que Alemania fuera derrotada en Europa. El lanzamiento estadounidense de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki terminó obligando a Japón a rendirse antes de que los soviéticos pudieran movilizarse. La bomba atómica y el inicio de la Guerra Fría. Gracias a la demostración de poder que hizo Estados Unidos con su bomba atómica, las tensiones entre estos países aumentaron exponencialmente. Stalin se obsesionó con la amenaza de una invasión por parte de Occidente, por lo que empezó a establecer regímenes comunistas en todos los países de Europa del Este que había liberado el Ejército Rojo en la anterior guerra. Stalin también intensificó la investigación soviética sobre la bomba atómica y se apresuró en reforzar su ejército, el cual terminó ampliándose de 2.9 millones de soldados en 1949 a más de 5.8 millones en 1953. Con la pérdida de la supremacía atómica, el presidente estadounidense, Truman, ordenó el desarrollo de una bomba de hidrógeno cientos de veces más poderosa que las bombas atómicas que habían sido lanzadas sobre Japón. Stalin hizo lo mismo, y ya en 1955, ambas superpotencias estaban ahora en posesión de la denominada superbomba. El mundo, por primera vez en la historia, vivía bajo la constante amenaza de una inminente guerra termonuclear. Últimos años de vida de Stalin. Stalin se hacía cada vez más paranoico a medida que envejecía. En septiembre de 1952, acusó a varios médicos del Kremlin de supuestamente conspirar para asesinar a políticos de alto rango. Inició una persecución que se conoció como la conspiración de los médicos. Muchos de los acusados eran judíos. Stalin murió de una hemorragia cerebral el 5 de marzo de 1953, a la edad de 74 años. Su cuerpo primero fue colocado en una tumba junto a la de Lenin, en la Plaza Roja de Moscú, pero en 1961 fue retirado para ser nuevamente enterrado cerca de los muros del Kremlin, como parte del proceso de desestalinización, iniciado por Nikita Khrushchev. Después de su muerte, Stalin se convirtió en una figura controvertida en el mundo, y el aprecio por sus grandes logros muchas veces se vio contrarrestado por duras críticas a sus métodos. Algunos historiadores han argumentado que la cantidad de personas muertas bajo su régimen equivaldría a genocidio, por lo que podría señalársele como uno de los asesinos en masa más despiadados de toda la historia. Joseph Stalin marcó precedentes y se atrevió a traicionar a poderosos como Lenin. No practicó la piedad ni se arrepintió de sus atroces acciones, las cuales han marcado un hito para que los dictadores actuales las usen como base.
Por algo fue conocido como el terror soviético.